Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estés en esta hora. Le damos gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por este canal Vida TV que nos ayuda a llegar hasta tu hogar. Hoy seguimos con ese seminario que comenzamos, un nuevo estudio. Habíamos estado dando hace unas 3 semanas atrás, terminamos el estudio del cautiverio del alma. Y la semana pasada estamos comenzando, ya vamos para la segunda parte de las armas del espíritu, las armas de la guerra espiritual. ¿Cómo usar estas armas? ¿Cuáles son estas armas? ¿Y quiénes deben usar estas armas? Preguntas que nos podemos hacer y comenzar a entender el poder y la autoridad que ya Cristo ha puesto en nosotros. Cómo nosotros podemos defendernos y saber que todos estamos alistados. Decíamos en la primera parte de este seminario que todos los hijos de Dios estamos alistados en el ejército de Dios. Bendito sea el Señor que nos ayuda por medio de su Espíritu Santo a pertenecer y el sacrificio de Jesús a estar alistados en el ejército de Dios. Hoy cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Decía en aquel momento que si bien nos alistamos en este ejército de manera voluntaria, porque Dios no obliga a nadie, sí también tenemos responsabilidades, obligaciones, derechos, deberes que tenemos que conocer para poder establecer el reino de Dios en la tierra, porque ese es el papel de la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo, establecer el reino de Dios en la tierra. Ese es nuestro papel. Y para ello tenemos que pelear la buena batalla de la fe, la batalla del espíritu. Y para la batalla del espíritu hay muchas armas espirituales que Dios nos ha dejado. Cuando vemos por la palabra que Jesús, antes de enviar a los apóstoles, sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Es decir, Dios, antes de enviarnos a nosotros, como sus hijos, también nos capacita para esta batalla espiritual. Y esta capacidad es a través del Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo mismo la primer arma del Espíritu. La primer arma para poder establecer el mundo, el reino espiritual en este mundo es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo, estamos perdidos. Es como la primera arma de un soldado en el ejército de Dios es el Espíritu Santo. Si lo buscamos de todo corazón, lo vamos a tener. Y estudiamos mucho sobre el Espíritu Santo y por qué podemos afirmar que es la primera arma del Espíritu. Y habíamos dicho que en Segunda de Corintios, en el capítulo 10, el apóstol Pablo habla de que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo, y Cristo es la palabra. Habíamos visto todo esto, habíamos visto también que el Espíritu Santo es el encargado de revelarnos los secretos y revelarnos lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros carguemos, que cómo nos equipa, y es de su espíritu a nuestro espíritu. Lo habíamos visto en Primera de Corintios 2, habíamos visto que esta capacitación que Dios hace a nosotros como sus hijos viene de su espíritu a nuestro espíritu. Así que el arma del Espíritu Santo está en medio de cada familia, en medio de cada persona que acepta a Jesús como Señor y Salvador personal, en medio de cada casa, en medio de cada creyente. Desde su interior opera para hacer cosas mayores que las que hemos pedido o entendemos, lo vimos por la palabra. El Espíritu Santo hará lo que usted sea capaz de creer por medio de su vida, porque es el arma más poderosa que opera sobre la tierra. Luego habíamos visto que la segunda arma era la palabra de Dios. Y decíamos que la palabra es las municiones del Espíritu. El Espíritu Santo
deposita esas municiones en nuestro espíritu para que nuestra arma esté bien preparada. Recuerde que la palabra de Dios es la espada del espíritu. Es lo que lava nuestro entendimiento, nuestro conocimiento y nos lleva al conocimiento de Dios y nos equipa, porque cada promesa es una munición en el espíritu. Habíamos visto que cada promesa representa esa munición en el arma que posee para pelear la batalla espiritual. Pero que cómo podemos llevar cautivo el pensamiento si no conocemos la palabra. ¿Cómo podemos pelear la buena batalla de la fe si no sabemos que la batalla comienza en la mente, si no tenemos el conocimiento de la palabra? Ningún hijo de Dios podrá ganar las batallas espirituales en su fuerza ni en su razonamiento humano. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios para poder llevar cautivo los pensamientos y vencer todo lo que el enemigo quiera traer a nuestras vidas. Habíamos visto que la palabra de Dios debe estar grabada en tu mente, en tu corazón, como un arsenal, porque la palabra es el arsenal del espíritu, es la munición del espíritu. ¿Cómo puede llegar? ¿Cómo podemos llegar a pelear esa batalla si cuando llega un pensamiento negativo no sabemos cómo usarlo? No sabemos que si nosotros nos metemos en la presencia de Dios y en la meditación de la palabra, nuestro espíritu se edifica. Tremendo. Y la palabra dice que la palabra que tú envías es un semillero en el mundo espiritual, que tú la depositas y en su tiempo da su fruto. Necesitamos entender eso sobre la palabra. Pero hoy comenzamos con una parte importante, la parte 2, y es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Sin el nombre de Jesús tampoco tendremos poder para vencer y deshacer los diseños del infierno. Recordemos que el Padre Celestial no solo nos salvó a través del sacrificio de Cristo, sino el Padre Celestial le dio un nombre, como le dijo el ángel a María, le doy un nombre porque bajo ese nombre habrá salvación para el mundo. Pero no solamente es para la salvación, sino que ahora Jesús nos ha dado una legalidad para que podamos, a través del sacrificio de Jesús, el conocimiento de la palabra y bajo el nombre de Jesús, hacer maravillas, prodigios y señales, así como aquellos grandes hombres de Dios, aquellos apóstoles que pudieron. En el libro de los Hechos vemos cómo después que Jesús asciende, cómo ahora los apóstoles comienzan a establecer el reino de Dios, a hacer las maravillas que Jesús hacía, las empiezan a hacer ellos ahora usando el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, dice que Pedro hace el primer milagro a través del nombre de Jesús. Cuando le dice a aquel hombre que está a la puerta de la Hermosa, un hombre de 40 y tantos años que nunca había caminado, inválido por completo, pero Pedro al mirarlo le dijo: no tengo oro ni plata que darte, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó y anduvo. Empezaron los milagros a partir de que Jesús asciende. Hay un puente en el libro de los Hechos que hace el escritor, que es Lucas, hace un puente entre Jesús en la tierra y Jesús ascendido, y lo que hacen los apóstoles en la tierra a través del nombre de Jesús. Esa es la importancia del nombre de Jesús. Por eso es que el nombre de Jesús se constituye una de las armas espirituales tan importantes para que nosotros podamos vencer cualquier cosa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre el nombre de Jesús? ¿Por qué decimos el nombre de Jesús? Usted quizás lo sepa, pero muchos no lo sabrán, y para eso estamos aquí, para enseñarle. Juan 16, del 23 al 24, Jesucristo mismo nos entrega esta legalidad y dice:
En aquel día no me preguntaréis nada. Jesús está hablando a sus discípulos y haciéndoles saber que llegará el día en que Él se irá de ellos y dentro de un poco tiempo no lo verán, pero en un poco tiempo más lo podrán ver. Y ellos no entendían lo que Él estaba diciendo. Ellos querían saber, no le veían el sentido a lo que Él estaba diciendo en aquel momento, porque aún Él no había sido crucificado. Y ahora Jesús les aclara y le dice, en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo, mire, cuando Jesús dice de cierto, es como usted tenga la seguridad de que lo que yo le estoy diciendo se va a cumplir. Era una afirmación sobre otra. De cierto les digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Él se lo dará. Mire qué interesante. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Él se los dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis porque para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que en ocasiones estamos tan enfocados, aún conociendo el nombre de Jesús, pero nos puede pasar que en ocasiones estamos tan enfocados en nuestra circunstancia, enfocados en lo que el enemigo está trayendo contra tu vida, que se nos olvida, se nos pone un velo en el entendimiento, pero algo pasa que nos aturdimos tanto, nos enfocamos, nos desenfocamos del poder de Dios, nos desenfocamos de estas armas espirituales y nos enfocamos en el problema y no oramos como conviene. No oramos en el nombre de Jesús. Y por esto Él dice en este momento que el arma más letal para el diablo, solamente con abrir tu boca, es el nombre de Jesús. No me pregunten nada, simplemente oren al Padre en mi nombre y Él se los dará. No podemos. Jesús está diciendo, no me pregunten nada, solo oren en mi nombre y verán la victoria. Y sigue diciendo en los versos 26 y 27 del capítulo 16 de Juan, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Jesús es claro y está hablando de la importancia de creer en ese proceso que Él hizo para el Padre, para que el cielo se uniera con la tierra. Él está hablando de la necesidad de creer en esa promesa que Jesús había hecho. El Padre mismo dará todo lo que pidan en mi nombre, simplemente porque ustedes han creído que yo salí de Él, que yo vine de Él, que yo soy la promesa que había dado Isaías 53. Y me llama la atención que Isaías 53 en el verso 1 hace una pregunta y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¡Ah, qué tremendo! ¿Quién ha creído a este anuncio y sobre quién se manifiesta el brazo de Jehová? Cuando Jesús dice, todo lo que ustedes pidan, el Padre se los dará porque ustedes han creído que yo salí de Él. ¿Y cuál era el anuncio que Isaías estaba haciendo? Pues que vendría el Mesías, el que cargaría los pecados del mundo, el que sería menospreciado, desechado, el que nadie daría nada por él, el que sería clavado en la cruz del Calvario, el que cargaría todas tus dolencias y que por su llaga nosotros fuimos sanados. Así es que este es el anuncio que Isaías estaba haciendo y dice, sobre quién se manifestará? Se ha manifestado el brazo de Jehová. Si tú has creído este anuncio, entonces Jesús está siendo claro y hablando de esa importancia de creer en el nombre de Jesús, de creer en su sacrificio. Si tú has creído que Jesús pagó por tus pecados en la cruz y que cargó y llevó y clavó en esa cruz tus pecados y tus dolencias
y lo estableces, esa verdad en el nombre de Jesús, entonces el brazo de poder peleará por ti. El brazo de Jehová de los ejércitos se levantará y peleará por ti. De ahí la importancia de creer y usar el nombre de Jesús. Hay que saber y buscar la revelación y el entendimiento para que esto pueda establecerse como Dios ha demandado que se establezca. Mira lo que dice la palabra. En Juan 14, del 12 al 14, hablando Jesús, entregándonos Jesús esta legalidad, dice: de cierto les digo, vuelve a afirmar, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué tremendo. Esta es la legalidad que Jesús mismo nos ha entregado para usar su nombre como parte del arsenal espiritual que poseemos. Es una legalidad que Él mismo nos está dando. Él nos autoriza a utilizar su nombre como parte de un arma espiritual, como parte de ese arsenal espiritual, de esas armas espirituales que ya poseemos, que ya están en nosotros y que ahora nosotros podemos usar para deshacer los diseños del infierno. Filipenses capítulo 2, verso 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Pues todo lo que se nombre debajo del nombre de Jesucristo tiene que doblar rodillas. Si el problema es una enfermedad, al tomar la autoridad y venir en el nombre de Jesús, como quiera que se llame esa enfermedad o esa situación que tú estás viviendo en la vida, ya sea el temor, ya sea un problema emocional como la depresión, la ansiedad, la tristeza, la soledad, cualquier cosa, el rechazo, la falta de perdón y más. ¿Cuántas cosas pueden pasar en nuestras vidas que necesitamos tomar autoridad, pararnos como soldados de Jesucristo y pelear esta batalla? Estas son las armas que Jesús nos está dando. Él le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todo nombre que se nombre debajo del nombre de Jesucristo doble rodillas. Así que tú y yo tenemos esta arma poderosa y es el nombre de Jesús. Si mi problema es una enfermedad, yo le voy a mencionar el tipo de enfermedad. Cáncer, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas de mi cuerpo. Ansiedad, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de mi cuerpo. Lo que esté sucediendo en el nombre de Jesús tiene que doblar rodilla. Todo lo que te suceda tiene un nombre. Y Él promete que lo hará y te dará la victoria cuando uses el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Cuando tú estableces la palabra, esa palabra penetra y divide el alma del espíritu, penetra y hace que se doble rodilla y que obedezca y cumpla el propósito para el cual la estamos enviando, porque lo estás haciendo bajo el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy yo establezco que el Espíritu Santo puede hacer algo poderoso, puede darme el bien que yo espero, porque la palabra de Dios ha sido establecida bajo el nombre de Jesús. No hacemos nada con conocer con conocer las promesas si no venimos bajo el nombre de Jesús. No hacemos nada si no venimos bajo el nombre que es sobre todo nombre. Recuerde que el Espíritu Santo está aquí en la tierra para darnos la sabiduría, para darnos el conocimiento, el poder, pero depende de usted que tome ese poder, esa autoridad y lo haga en el orden divino.
Dios nos ha dado estrategias, Dios nos ha dado las armas y el conocimiento de estas armas para poder venir en contra de los diseños del infierno. Así es que nosotros tenemos ahora un nombre que es sobre todo nombre. Esta legalidad que Jesús mismo nos ha otorgado para usar su nombre como parte de ese arsenal espiritual que poseemos. El nombre que es sobre todo nombre. Si nosotros decidimos orar al Padre en el nombre de Jesús, porque hay una gran confusión. Mire, hay una gran confusión. Muchos oran al Padre, muchos están orando en el nombre de Dios. Y esto es un error, porque el nombre que Dios le dio a Jesús, a María, para que fuera ese hijo que venía en su vientre por el Espíritu, fue Jesús. Y Jesús mismo está diciendo, es en mi nombre que van a orar al Padre. Y el Padre, por cuanto ustedes han creído que yo nací de él, pues entonces mi Padre les dará lo que esperan. No podemos orar en el nombre de Dios, porque no es la ley espiritual. El nombre de Jesús es una ley espiritual. Él le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Si le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, es para que esto se haga parte de esa guerra espiritual, parte de esa arma poderosa que tú vas a usar para derribar los diseños del infierno. Jesús nos ha dado todas las herramientas y dentro de ellas está la palabra del nombre de Jesús. Si no usamos el nombre de Jesús, estamos orando en vano, porque no es en nuestra fuerza, es en el poder de su nombre, en el nombre de Jesús. Yo lo veo de esta manera y así lo enseño. El Padre creó el plan, Jesucristo lo revela y hoy el Espíritu Santo lo ejecuta. Cuando oramos en el nombre de Jesús, le oramos al Padre, le pedimos al Padre Celestial, Padre, yo vengo en el nombre de tu Hijo Jesús, clamando porque hagas esto. Padre, yo te doy gracias porque tu Espíritu Santo hoy me da la victoria, porque sin el Espíritu y sin el nombre no hacemos nada. Necesitamos el nombre, necesitamos el Espíritu y necesitamos la palabra. Sin la palabra no podemos establecer el orden que Dios quiere que establezcamos, el conocimiento de la palabra. Por eso es que la misma Biblia establece que el pueblo muere por falta de conocimiento, porque sin el Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad, sin el Espíritu, que es el que revela todo lo que viene en el mundo espiritual, lo revela a nosotros por medio del Espíritu. ¿Cómo podremos conocer las cosas del Espíritu? Dice la palabra. Tenemos que buscar el conocimiento de la palabra por medio del Espíritu Santo para usarlo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, un nombre sobre todo nombre. Él dice, si dos o más se pusieren de acuerdo en mi nombre, todo lo que pidan será hecho. Así es que es importante venir a la presencia de Dios en el orden que Él ha establecido y no en nuestra fuerza. Y es orar al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo ejecuta la acción. Ese es el diseño que Dios ha hecho para acercarnos a Él. No es venir con vanas palabrerías. Recuerde lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ustedes no vengan haciendo vanas repeticiones. Podemos pasarnos horas estableciendo muchas palabras y quizás hasta versos bíblicos estemos estableciendo, pero si no oramos en el nombre de Jesús, estamos haciendo algo incorrecto. Estamos dejando esto. ¿A qué Dios le estás orando entonces? ¿A qué Dios? Al Padre en el nombre de Jesús, para que se reconozca, para que Dios vea en nosotros esa fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Así es que necesitamos conocer la palabra para que esa fe esté
fundada en los fundamentos que Él, valga la redundancia, ya ha establecido. Y ese es el fundamento, que oremos al Padre en el nombre del Hijo para que el Hijo ejecute esta acción. Así es que de cierto les digo que en mi nombre las obras que yo he hecho, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está Jesús estableciendo en un mismo verso, en un mismo contexto, dos veces: si piden en mi nombre. Si piden en mi nombre, yo lo haré. Si piden en mi nombre, ese nombre que es sobre todo nombre. Así es que si yo pido en el nombre de Jesús, yo puedo hacer cosas mayores que las que Él hizo. Puedo hacer cosas mayores que las que Él hizo. Y les quiero dar un testimonio pequeño para que entiendan el poder del nombre de Jesús. Es un testimonio grande, pero lo voy a llevar a dimensión pequeña. Mi hijo estuvo a punto de morir. Un 1% de vida después de un accidente de tránsito. No había más que un 1% de vida. El 99% estaba perdido. Me dijeron que no había nada que hacer, que había que firmar un documento para no resucitar el corazón, porque ya habían puesto transfusiones, pero las arterias estaban abiertas, porque los pies colgaban de los tendones, las tibias habían partido, las rodillas estaban fuera de la piel, el fémur estaba fuera de la piel, la cadera derecha estaba fuera de la piel, y de su brazo izquierdo había perdido 10 centímetros de hueso. Todos sus huesos estaban dañados, excepto la columna y su cerebro, para la gloria de Dios. Así es que cuando me dieron esta noticia, yo iba con este verso bíblico en mi boca: Padre, yo voy en el nombre que es sobre todo nombre, porque tú dices en tu palabra que yo puedo hacer cosas mayores que las que tú hiciste. Y si tú rescataste a Lázaro de los muertos, Señor, tú hoy me vas a usar para rescatar a mi hijo de entre los muertos. No había nada que hacer según el doctor, pero yo le pedí que me dejara ir donde mi hijo estuviera antes de firmar un documento. Y cuando llegué, mi hijo estaba literalmente muerto, con 2 parches en sus ojos, no se le veían los ojos, estaban cerrados con 2 parches que le habían puesto porque le había hecho un infarto. No había tenido fuerza en los músculos para cerrar sus ojos y se los habían cerrado. Frío como un témpano de hielo, y las máquinas solo una línea, la del corazón. Por eso ellos decían que era necesario que yo firmara para no resucitar el corazón, porque el cuerpo ya no habían signos vitales. Y le dije al doctor: déjeme ir donde él está y orar. Cuando llegué donde mi hijo estaba, yo no oré en nombre de nadie más que en el nombre de Jesús, porque mientras yo caminaba hasta donde llegaba mi hijo, yo iba repitiéndome a mí misma para que mi fe estuviera alineada. Yo sé que vengo en el nombre de Jesús. Yo sé que yo vengo en el nombre de Jesús. Y si Jesús levantó a los muertos, a Lázaro de los muertos, dice su palabra que yo haré cosas mayores que las que él hizo. Padre, yo vengo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ayúdame. Y cuando llegué al lugar y vi aquella condición, empecé a hablarle a mi hijo con una fuerza, con una seguridad. Mi hijo, te vas a levantar de ese lugar. Verás que el Espíritu Santo de Dios va a venir y va a soplar aliento de vida en tu nariz. Así como sopló en Adán cuando era tierra, así va a soplar hoy sobre tu vida. Espíritu Santo, y empecé a clamar al Espíritu Santo: ven de los 4 vientos y sopla aliento de vida sobre mi hijo. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ato ese espíritu de muerte y le ordeno que se vaya de ti en el nombre de Jesús de Nazaret, y que el Espíritu Santo venga, ven de los 4 vientos, ven y sopla vida. No sé cuántos minutos estaría orando, pero yo le puedo asegurar que en esos minutos que oré, el Espíritu Santo vino, sopló sobre mi hijo. Todas las máquinas empezaron a dar señales de que había vida. Mi hijo lo subieron a intensive care,
a cuidados intensivos y a la 1 de la tarde ya mi hijo estaba listo para ir a un salón de operaciones con los signos vitales donde tenían que estar para la gloria de Dios. El derramamiento interno se había sellado. Dios había hecho la obra porque le había clamado al Padre en el nombre que es sobre todo nombre. Dios escucha tu oración. No importa la circunstancia, no importa lo que tus ojos vean, ora en el nombre de Jesús de Nazaret al Padre Celestial y verás cómo el Espíritu Santo ejecuta la obra para darte la victoria. Él es el único que tiene el poder. Es un nombre que ha sido dado sobre todo nombre. Todo nombre que se nombre debajo del nombre de Jesucristo debe doblar rodillas. Así que si tú estás orando por la salvación de alguien, si estás orando por la salud de alguien, si estás atormentado por un demonio, si estás en temor por algo que está sucediendo a tu alrededor, hoy te dice el Espíritu, ora al Padre en el nombre del Hijo y verás cómo voy a hacer la obra. Es cuestión de fe, es cuestión de conocimiento y es cuestión de hacer el orden que Dios ha establecido. No podemos irnos del orden que Él ha establecido. Si bien es cierto que Dios no tiene un molde para orar, si bien es cierto eso, también es cierto que hay un orden. No hay un molde, pero sí hay un orden. No hay un molde porque Dios puede hacerlo de diferentes maneras, pero siempre que vayas en el orden correcto. Le oro al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret y veremos la victoria. Necesitamos entender que tenemos armas espirituales poderosas. La palabra de Dios, si nosotros peleamos en el espíritu, tiene un nombre. Si nosotros estamos peleando una batalla, ya sea la enfermedad o cualquier situación, esto tiene un nombre y ese nombre tiene que doblar rodillas. Ese nombre está por debajo del nombre de Jesús. Él llevó cautiva la cautividad. Él quitó el poder que el diablo tenía y nos ha dado el poder a nosotros, sus hijos, en el nombre de Jesús. Hoy tú y yo tenemos en el nombre de Jesús el poder para deshacer los diseños del infierno, porque a eso vino Él, a deshacer los diseños del infierno, dice su palabra, y nos ha otorgado a nosotros el poder y opera a través de ti y de mí cuando andemos en la santidad, en la línea correcta, en el alineamiento correcto con el Espíritu y en el orden correcto que Él ha establecido. Recuerde, no hay un molde, pero sí hay un orden. No hay un molde porque Dios opera de la manera que quiera operar, pero es un solo espíritu con un solo orden. Vamos a orar al Padre en el nombre del Hijo y Dios hará la obra. Tú y yo tenemos el poder en nuestra boca. Tú y yo tenemos el poder en nuestra mente por medio del Espíritu Santo que ha renovado nuestro entendimiento y nos ha puesto el conocimiento y el poder para que podamos vencer lo que el enemigo quiera traer a nuestro alrededor. Así es que no importa el ataque que el enemigo esté trayendo, no importa cuánto te hayan atacado, cuánto te hayan humillado o vituperado, no importa cuánto te hayan criticado. Si dependes de su palabra y lo que vas a hacer en el nombre de Jesús para obtener la victoria, si lo haces en el nombre de Jesús, seguro que vas a tener la victoria, sabiendo que la venganza es de Dios y no es nuestra. Entonces comienzas a orar en el nombre de Jesús y Él toma esa carga y la remueve de tu lado. Sabemos que sin fe es imposible agradarle a Dios, decía ahorita. Pero si no agradas a Dios es porque no eres un hijo o estás en problemas ante Él. Pero para aumentar la fe, para tomar autoridad y pelear esa batalla espiritual, se necesita el conocimiento de la palabra. Se necesita el conocimiento de la palabra para que aumente tu fe, para que aumente el conocimiento y reciba las estrategias y el orden perfecto en el que Dios quiere que oremos. No podemos inventar ni tirar al aire, porque Dios tiene un orden perfecto para todas las cosas. Recuerda que Él es un orden, Él es un Dios de orden y en el principio hablaba y creaba. Así hoy tú y yo
vamos a hablar y vamos a crear bajo el nombre de Jesús. Tú y yo podemos orar. Mire, y ahora el Señor me trae a memoria otra parte de este testimonio, cuando hablamos y creamos en el nombre de Jesús. Una de las operaciones de mi hijo, le hicieron 8 operaciones para restaurar todo su cuerpo, pero una de las operaciones tenía que ser plástica para sacar un músculo de cualquier otra parte del cuerpo y llevársela al tobillo, porque no tenía el músculo que cubre todo el tobillo, y la pierna se había desaparecido, lo que conecta el pie con la pierna. Así es que en el nombre de Jesús oré y le pedí al Padre que yo sabía que así como en Ezequiel, en el capítulo 37, Ezequiel profetizó y se hicieron músculos y tendones. Yo venía en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo orando en su nombre para que Él hiciera la obra y ese músculo se creara. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú tienes el poder para crear ese músculo. ¿Sabe algo? A la semana, para la gloria y la honra del Señor, el músculo se había creado. No había cartílago. Empezó a caminar a los 3 meses por el milagro que Dios había hecho para su gloria. Empezó a caminar y le empezó a doler mucho ese pie. Y volví de nuevo a orar, a ayunar para que Dios creara el cartílago. ¿Sabe algo? 3 días de ayuno y Dios creó el cartílago. A los 3 días recibí una palabra de un profeta que no conocía, simplemente por la radio. Dice el Señor que hay una madre que está orando por el cartílago del pie de su hijo. Dice el Señor que está hecho. Para la gloria de Dios, ahí está mi hijo caminando como usted y como yo. Para la gloria del Dios Todopoderoso. Él es el que lo hace todo. Cuando usted ora en el orden perfecto, no en el molde, pero sí en el orden. En el orden perfecto. En el orden perfecto, bajo la revelación y el poder de su palabra. Necesitamos caminar bajo ese orden, bajo el orden que Dios ha establecido desde el principio de la creación. Así es que establecemos esa palabra y creemos que en el nombre de Jesús Dios va a hacer todas las cosas como Él quiera hacerlas. Así es que vamos a dejarlo hasta aquí, y en el nombre de Jesús, en la próxima clase, en la próxima enseñanza, hablaríamos sobre el poder de la sangre de Jesús. Bendito sea el Señor. Recuerda, mantente firme, mantente seguro que si estás en el orden perfecto, el molde no importa. Lo que importa es el orden. Ir al Padre en el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo lo ejecuta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios siga añadiendo sabiduría a su palabra. Bendiciones.